Amén. Bueno, quiero hablarte de 3 etapas que transitamos como cristianos, ¿sí? Yo lo titulé como Sabía de ti, luego te conocí y te conozco cada día más. Amén. Y me gustaría comenzar leyendo en Job 1, 1 al 5. Cuando lo tengan pueden decir amén, así me doy cuenta. Amén. Bueno, yo voy a leer en Nueva Versión Internacional y dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. O sea que tenía un montón de riqueza, era un magnate de la época. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esto era una costumbre cotidiana. Amén. Job entonces era una persona que sabía mucho de Dios, ¿no? Que sabía lo que era correcto. Él velaba por su familia a pesar de tener muchas riquezas, a pesar de tener un estatus social bastante alto. Él quería agradar a Dios porque había escuchado mucho de Dios, sabía mucho de Dios y sabía lo que estaba correcto bajo la ley. En su corazón quería agradar a Dios. Y hay una parte ahí que dice, para Job esto era una costumbre cotidiana. Era algo que era una costumbre para él. Luego muchos conocemos la historia de Job, ¿no? Toda esa riqueza, todo eso, esa linda familia que tenía, se le es arrebatado. Dios permite un proceso de dificultad en Job para probar su fe, ¿sí? Y Job, cuando está en esas pérdidas, se encuentra en una frustración que incluso llega a dudar de Dios, a dudar de eso que él sabía mucho y había escuchado y había aprendido. Su esposa incluso pierde la esperanza. No sé si saben lo que le dice su esposa. Tremendo lo que le dice. Le aconseja incluso maldecir a Dios y morirse. Anda tú, maldice a ese Dios que estás haciendo sacrificio y todo y morite de una vez. Mira todo lo malo que te viene pasando. Grandes consejos de la esposa. Pero en esa frustración, bueno, son muchos capítulos, ¿no? No vamos a leer todo Job. En su frustración, Dios se aparece a Job y le hace frente con preguntas. Preguntas con intención, ¿no? Dios le dice, ¿dónde estuviste vos cuando yo creé el universo? ¿Dónde estuviste vos cuando yo separé el cielo de la tierra? ¿Dónde estuviste vos cuando las aves estaban comiendo? O cosas así como preguntas de la maravilla de la naturaleza, para que Job también entendiera la grandeza de Dios. Que él no solo se quede con lo que sabe, sino que lo conozca realmente a Dios. Por eso lo primero que dije fue, sabía de ti. Job en este momento sabía de Dios, sabía mucho. Le faltaba tener una experiencia personal con él. Vamos a leer en Job 42, 1 al 6. Muy bien, ¿tienen ahí? Perfecto.
Bueno, acá esta es la respuesta de Job después de que Dios lo enfrenta con muchas preguntas, ¿sí? Eso comienza en el capítulo 38, va al 39 y acá en el 42 está la respuesta de Job. Job respondió entonces al Señor. Le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conociendo oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí Job llega al clavo, ¿no? En realidad no te conocía de verdad. Sabía mucho, estaba cumpliendo toda la ley, pero realmente no había tenido un acercamiento personal a ti. Y me gusta mucho lo que dice la traducción en lenguaje actual, de la parte que dice de oídas te había oído, de oídas te había oído hablar de ti. Dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Eso dice la traducción del lenguaje actual de ese mismo versículo. Y me encanta porque dice que sabía mucho de lo que me habían contado de ti, pero ahora te veo y llego a conocerte. Sabía de ti, luego te conocí. Job en este momento está conociendo realmente quién es Dios. Tuvo un encuentro con Él. Y ese encuentro con Dios le dio una nueva perspectiva, ¿no? Una nueva perspectiva de ese proceso que él estaba viviendo, que al final era un proceso de probar su fe, de que sea refinado en la fe. Más adelante, si seguimos la historia de Job, vemos que es prosperado, ¿sí? Que vuelve a tener una familia, que vuelve con esas riquezas que él tenía, pero ahora con una perspectiva distinta, ahora conociendo a Dios y realmente sabiendo y conociendo quién es Dios. Amén. Cuando no conocemos, dudamos, ¿sí? Vieron que a veces conocemos tanto a alguien, no sé, tenemos algún amigo que lo conocemos muchísimo y nos cuentan algo de ese amigo. ¿No? Dicen, porque sabés que fulanito, cuando, no sé, dijo esto, esto y esto de vos. Yo estoy seguro que él no dijo eso, porque lo conozco. Cuando conocemos, no dudamos de la otra persona. Pero a veces podemos no conocer a alguien y dicen, bueno, el otro fulano, no sé qué nombre voy a poner, vamos a ponerle Juan, los típicos nombres. Juan, que lo conocí, ponele hace un mes, dijo esto, esto y esto. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Empiezo a dudar de eso porque no lo conozco. Lo mismo pasa cuando llegamos a Cristo. Si nosotros no somos intencionales en conocerlo, vamos a quedarnos solamente en saber, en escuchar, en todo lo que he escuchado de ti, voy a las reuniones y escucho. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos pasar en solo saber de Dios? Y eso es preocupante. ¿Cuánto tiempo podemos pasar nosotros con el simple hecho de saber, de haber escuchado? ¿Cuántas veces nosotros mismos llegamos a Cristo? Incluso a veces nacemos en el ámbito cristiano y comenzamos a vivir un Dios del cual tanto oímos, aprendemos, guardamos o intentamos guardar rectitud, porque a veces también sabemos la ley, pero bueno, intentamos guardar rectitud. Pero no tenemos experiencias reales de conocerlo por nuestra cuenta con intencionalidad en nuestro corazón. Y es importante la intencionalidad en nuestro corazón. Incluso a veces llegamos a dudar de Él, porque sabemos mucho, pero lo conocemos muy poco. Incluso a veces parece que llegamos a Cristo, nos dicen sí, porque Cristo cambia tu vida, te transforma, y a veces parece que sí, llegamos, hubo algunos cambios, pero nuestra vida queda chata, queda igual, meseta. Voy, estoy en la reunión, me siento y me voy exactamente igual a como llegué. Y a veces incluso
seguimos sin poder perdonar ciertas cosas, seguimos con heridas. Lo que pasa es que estamos simplemente sabiendo de Dios y no lo estamos conociendo. En lo personal, yo nací dentro de la iglesia, nací allá en Rocha, en la iglesia de Rocha, mis padres estaban pastoreando. Luego nos mudamos para acá cuando yo tenía 8 años. Y yo, bueno, crecí yendo a la iglesia prácticamente todos los días. Vivía en el fondo. Yendo a la escuela bíblica, a los jóvenes, a la oración, a todas las reuniones habidas y por haber, hasta el CMF, tuve que un día cantar y eso. Y siempre guardándome de no decir malas palabras, por ejemplo, porque me decían que no era correcto, no mentir. Y bueno, todas las cosas que sabía yo que estaban mal porque me lo habían dicho que estaban mal. Yo había oído muchísimo de Dios y sabía cómo debía comportarme. Yo sabía cómo se tenía que comportar un cristiano. Incluso a veces hasta llegaba a juzgar a otros, porque claro, yo sabía. yo entendía todo en ese momento porque me habían inculcado muchísimo en lo que es en Dios. Pero saben que yo había aprendido mucho sobre ese Dios al que mis padres se habían entregado por completo, pero estaba viviendo el Dios de mis padres. Y eso no quiere decir que existan varios dioses, no es que existe el Dios de mi madre, el Dios de mi padre, el Dios de mi hermano, el Dios de mi hermana, no. Es el mismo Dios, pero yo estaba viviendo por lo que me contaban mis padres. Sí, estaba viviendo por lo que yo veía en ellos. Yo obviamente estaba como ustedes acá en la iglesia y escuchaba a mi padre predicar. Y yo estaba obteniendo información, pero me quedaba simplemente en el saber. Estaba viviendo el Dios de mis padres. No estaba experimentando ni conociendo a Dios por mi propia voluntad. Estaba así como adormecido. Sí, para mí era una costumbre cotidiana como para Job. ¿Cómo? Una rutina, dice Leticia acá adelante. Me encanta que participan porque, no sé si saben, pero yo di clases en la facultad y bueno, soy mucho de eso de enseñar y escuchar. Me cuesta a veces estar como, decir, bueno, esto es más un monólogo, pero me encanta que participen igual. Pero sí, era una costumbre cotidiana. Y fue recién pasando la adolescencia, saben que en la adolescencia pasamos por muchos cambios físicos, pero también mentales, y nos damos cuenta de ciertas cosas. Y fue recién pasando la adolescencia que yo, Matías, comencé a experimentar esos hermosos encuentros con Dios. Ese fuego que consume todo, eso que tanto había escuchado, ahora lo estaba experimentando yo. Y estaba siendo lleno de ese espíritu que transforma. Y realmente ahí empecé a notar cambios en mí, cambios en mi actitud, cambios en mi forma de ver al otro. Tenía una nueva perspectiva, porque ser lleno del Espíritu Santo te da nuevas perspectivas. Amén. Y tuve que entender que no se trataba solo de asistir a las reuniones. No se trataba solo de cumplir con mi servicio, de, por ejemplo, orar por el almuerzo o antes de dormir. Esas eran mis 2 oraciones en el día. Orar por el almuerzo y antes de dormir. Pero cuando tenía alguna dificultad, no me salía eso primero de, voy a orar porque Dios dice que cubre tus necesidades. Y entonces tuve que entender que para conocer a Dios tenía que buscarlo yo primero con intencionalidad en mi corazón. Y recién ahí iba a conocer a ese Dios. Y tuve que tener ese encuentro como tuvo Job, esos encuentros para realmente conocer a Dios. Y también hacerlo todos los días, porque no solamente tenemos que conocerlo una vez, sino que tenemos que conocerlo más y más todos los días. No quedarme con esa sola experiencia de en mi adolescencia tuve un encuentro. No quedarme con la otra experiencia que quizás a los 20 tuve otro encuentro. No, es algo que es todos los días. Y esto me lleva a la tercera etapa. ¿Se acuerdan que veníamos? Sabía de ti, luego te conocí y te conozco cada día más. Vamos a leer en Lucas 10,
38 al 42. Cuando tengan pueden decir amén. Muy bien, leo. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y Jesús responde: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Nadie se la quitará. Nadie te va a quitar esas ganas, ese hambre por conocer más y más de Dios. Saben que Marta y María eran hermanas de Lázaro y Jesús era muy cercano a esa familia. Entonces se podría decir que María conocía a Jesús. No era que solo sabía, sino que también conocía. Pero ella tenía una prioridad muy clara, que era seguir conociendo más y más a Jesús. Claro, yo me imagino, tenían a Jesús ahí, lo estaban viendo, podían conocerlo y verlo, ¿no? María estaba: quiero más, dame más a conocer. Tenía mucha hambre de conocer más y más de él. Y Jesús dice: nadie le va a quitar esa hambre. Me va a escuchar a mí. Ella eligió lo mejor. Y el problema de Marta no es que quiera servir de la mejor manera. Ese no es el problema. Porque está bien que sirvamos, está bien que hagamos lo mejor para Dios. El problema fue que el servicio la afanó y la quitó de foco. Perdió totalmente el foco por el servicio. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando a veces estamos sirviendo en la iglesia, cuando a veces estamos haciendo un servicio y estamos tan preocupados de que salga perfecto que no estamos disfrutando el para quién es, no estamos disfrutando la presencia de Dios. Amén. Yo muchas veces recalco esto con los chicos de los adolescentes, ya lo debo tener atomizado con esto, pero cuando tenemos nuestras reuniones de alabanza adolescentes, yo recalco esto, porque es muy importante que estemos disfrutando la presencia de Dios. Que no sea todo el tiempo estar pensando en: lo tengo que hacer bien, que me ayuden, que me ayuden a hacerlo bien. No, mira ese, no le mete a dar lo mejor. Está muy metido en la oración. ¿Qué hace orando ahora? Pongámosle, ¿no? Un ejemplo. Qué lindo cuando no nos basta con solo 1, 2 o 3 veces estar en la presencia. No nos basta con llorar, moquear, con estar algunos domingos en su presencia. Qué lindo cuando no nos basta eso, cuando queremos más, cuando seguimos sintiendo hambre por más. Porque saben que en realidad no nos tiene que bastar. Tenemos que estar constantemente buscando conocer a Dios, estar constantemente buscando experiencias personales con intencionalidad. En la Biblia dice, cuando Samuel fue a buscar a David, a David, y Dios le dice: mirá que yo miro el corazón, la intención del corazón, yo no miro lo que vos estás mirando con tus ojos. Amén. Dios mira, es bravo porque esto lo puedo aparentar, ¿no? Yo puedo venir y estar así, ¿no? Levantar las manos, quizás llorar, pero Dios está mirando el corazón. No importa si bueno, como están todos llorando, yo voy a hacer que lloro también, así, piensan que estoy recibiendo. Y abren los ojos así. Yo me acuerdo cuando era niño y fui a un campamento de niños, y yo no soy una persona fácil de llorar.
Entonces yo veía a todos los niños re metidos en la presencia de Dios y todos llorando. Y yo cuando abro los ojos, yo estaba re seco y viene alguien y me dice, ¿no lloraste? Y yo quedé ahí como, entonces no recibí. Claro, y me fui, bueno, entonces no recibí, está bueno. Capaz que no era mi momento. Al otro día lo que hice fue, había una ventana abierta que entraba viento y me quedé mirando fijo la ventana con los ojos abiertos así. Para que se me vuelvan cristalinos y después me empiecen a llorar. Alta técnica. No lo hagan en sus casas. Pero me acuerdo muy clarito de eso. Pero saben que eso en realidad es una reacción humana a estar en la presencia de Dios. No es una manifestación, no es una evidencia. No te frustres si ves a otro que cuando está en la presencia de Dios tiene reacciones que para vos te parecen lindas porque llora, porque clama, porque grita, pero capaz que tu reacción humana es otra, porque Dios se acerca a ti como tú sos y te conoce. ¿Sí? Puede ser que no lagrimes, pero estás recibiendo la presencia de Dios, estás recibiendo, estás siendo lleno del Espíritu. Amén. ¿Saben que en Mateo 5:6, no es necesario buscarlo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Amén. Cuando hay un corazón con hambre de Dios, Él lo sacia. Y no es que dice, bueno, ya te sacié por 20 años, ya está. De acá a 20 años no me vengas a pedir más porque ya se me terminó. No, Dios quiere saciarte una y otra vez, pero vos tenés que generar ese hambre. ¿Sí? Sos tú el que se da cuenta de, tengo hambre, tiene que ser intencional en tu corazón. Dios, quiero más de ti. No me quiero quedar solo con saber de ti, no me quiero quedar solo con conocerte por algunas experiencias, quiero conocerte día tras día tras día, que me des nuevas perspectivas de ti, nuevas perspectivas de mis relaciones, de algunas cosas que tengo que sanar, que tengo que perdonar. ¿Sí? ¿Saben que conocemos más a Dios cuando somos llenos de su Espíritu Santo? El Espíritu Santo da entendimiento. Y vamos a ir a 1 Corintios 2, 10 al 12. ¿Lo tienen? Amén. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El Espíritu Santo da entendimiento. Es nuestra forma de conocer más y más y más a Dios. El Espíritu Santo también es consolador. Sabemos que es el quien nos convence de pecado, quien nos da a conocer muchos misterios de Dios. Y saben que cuando somos llenos del Espíritu una y otra y otra y otra vez, su Espíritu aumenta en nosotros. Y es como decía hoy Víctor, más de ti, menos de mí. Quiero de ese Espíritu que proviene de Dios, de ese Espíritu que me da entendimiento. Y saben que cuando aumentan nosotros también cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Sabemos que el Espíritu Santo también trae consigo cosas sobrenaturales, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y Dios derrama de su poder. Acá me gustaría contar un pequeño testimonio también.
Saben que Mel y yo estamos casados hace 4 años y un poco más. Ahora en enero va a ser 5. Y bueno, nosotros nos casamos muy jovencitos. Entonces tuvimos un proceso de maduración juntos y espiritual también juntos. Y a los 2 años de estar casados, que estaba ahí la pandemia, que se iba, que quedaba, ya no sabíamos qué hacer, nos habíamos aburrido un poco ya de estar en casa encerrados, de no poder salir mucho. Los shopping creo que cerraban a las 8 o algo así, y abrían a las 11 de la mañana. Era un horario que no podíamos hacer mucho. Entonces habíamos tenido ganas de tener un bebé, de una compañía. Dijimos, bueno, vamos a tener un bebé, capaz que es el tiempo. Así no estamos tan aburridos. Viene alguien a divertirnos. ¿Ven qué cabecita, no? Bueno, Dios no nos mandó en ese momento el bebé. Estuvimos un tiempo intentándolo, Mel no quedaba, y dijimos, bueno, capaz que hay algo, tenemos que hacer algunos estudios. Pero éramos jóvenes y le dije a Mel, bueno, la próxima vez que vos tengas endocrinóloga, que ella tiene hipotiroidismo, preguntar a ver si puede estar asociado a eso. Y nosotros tranquilos, teníamos 2 años de casados, jóvenes, no nos afanaba tanto, pero sí nos asustaba, porque lo habíamos intentado y no pasaba, Dios no enviaba a ese hijo. Y bueno, cuando le pregunta, le dice, sí, tú seguramente cuando vayas a querer quedar, vení a una consulta, avísame que vamos a hacer un tratamiento para que quedes. Y nosotros quedamos con eso, dijimos, bueno, está, genial, menos mal que Dios nos mandó, porque así podemos, no sé. Ahí ya nos habíamos convencido que no necesitábamos un bebé en ese momento. Ya dijimos, bueno, está, mejor que nos lo mandó. Hacemos un viaje. Y bueno, pasó el tiempo, Mel no quedaba. Tuvimos 2 años así. Y habíamos dicho eso, bueno, cuando querramos, hacemos el tratamiento. Y estuvimos el año pasado, digamos, bastante siendo intencionales en esto de ser lleno del Espíritu, de que Dios gobierne nuestra casa, gobierne nuestra vida. Lo comenzamos a trabajar más profundo en los adolescentes también, siendo más intencionales en que esos espacios de adoración se den. Y en enero, el 12-13 de enero, el 13-14 de enero, estuvimos en la iglesia de unos amigos que salieron de pastores a Mercedes. Ellos nos invitaron a ministrar porque era el aniversario de la iglesia y habían invitado a un pastor de Argentina. Y nosotros estábamos ministrando allí en una de las reuniones, el 13, y a Mel se le pasa por la cabeza, bueno, Dios, no sabemos por qué, pero ella dijo en su cabeza, si estoy embarazada, que venga el pastor a orar por mí. Y nosotros estábamos sentados adelante, escuchando la palabra, y luego el pastor comienza a orar. Se siente bien fuerte la presencia de Dios y su Espíritu, y se acerca a nosotros, nos da algunas palabras, y entre ellas llega Mel y empieza a orar por su vientre. Y dice, algo se está sanando, algo se está gestando en ese vientre. Tomó mi mano, la puso en su vientre y oramos los 3 juntos, por eso que se estaba gestando. Yo siempre le digo a Mel, bueno, nuestro Eva test fue Dios. Amén. Yo de ese momento lo creí fervientemente. No me importaba que antes habían dicho que no iba a ser tan fácil. Llegamos a casa, Mel estaba durmiendo la siesta y yo mandé un pedido allá, ¿viste? A la farmacia y me compré un Eva test. Me llegó a casa, lo dejé en el baño cuando se levantó, era un jueves aparte, que después teníamos que venir a la oración. Lo dejo en el baño y cuando Mel se levanta le digo, bueno, mirá, ya compré el Eva test, anda al baño. Ella tenía un poquito más de miedo, porque claro, es feo para todos, ¿no? Pero para ella, ver que sea negativo es muy feo. Ya le había pasado 2 veces. Y después ya no había querido más hacerse el test. Y bueno, se lo hace y nada, ¿viste que hay que esperar 3 minutos? Bueno, creo que pasaron segundos y enseguida ya decía positivo. Amén. Toda la gloria es para Dios. Amén. Dios es grande. Cuando somos llenos del Espíritu, una y otra vez pasan cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Amén. Y no entendemos
Dios creo que en ese momento nos estaba enseñando, estaba trabajando con nosotros, refinándonos. Y fue mucho lo que ha venido pasando en todo este año. Nosotros dos como matrimonio hemos estado recibiendo muchas cosas lindas de parte de Dios. Y cada vez que tenemos algún momento de adoración juntos decimos, pa, pero quiero más. Y a veces nos quedamos de noche hablando temas de la Biblia, ¿no? Porque cuando uno está con hambre, usás todo, ¿no? No solamente orar, también cantás, también lees la palabra una y otra vez. Empezás a tener otros entendimientos de algunas historias que capaz que ya habías escuchado antes, pero ahora la entendés diferente. A mí me pasó, por ejemplo, leyendo la historia de José, que la estuve preparando para una prédica en los adolescentes, y la leí y dije, pero si esto yo lo había escuchado antes, ¿por qué estoy entendiendo muchas cosas más ahora? Entonces el Espíritu Santo da entendimiento. Todo el servicio es necesario, todo el servicio que hacemos, ¿no? El portero, las alabanzas, los que limpian, los que juntan ofrenda, todo el servicio es necesario, pero no debe afanarnos ni quitar el foco. Amén. Dios no busca una iglesia que simplemente sea correcta bajo la ley, ni una iglesia que sepa la Biblia de memoria o que conozca todos los personajes bíblicos. Si a veces hacemos trivia de la Biblia, va a pasar el hermano que sabe todo. Pero Dios nos busca una iglesia que simplemente se quede en el saber. Dios busca una iglesia que tenga hambre de Él, una iglesia que lo busque constantemente, una iglesia que desee conocerlo más profundo a través de su palabra, oración, adoración, servicio. Dios busca una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no solo conocemos más de Dios, eso es algo que está genial, pero saben que también se reparten dones, Dios nos manda dones, suceden milagros, como el testimonio de Oliver, comienzan a haber evidencias en las personas, como los frutos del Espíritu, o tener un punto de vista diferente ante algún problema o situación, comenzamos a perdonar, y vos decís, antes esto yo no lo perdonaba, pero no sé qué me pasa, es el Espíritu Santo que está en vos. Amén. Comenzamos a sanar heridas también. Aquellas heridas que habíamos guardado, que quizás decíamos, esto no me va a afectar en mi vida adulta, pero afectan, están ahí. Y el Espíritu Santo nos ayuda también a sanar esas heridas. También las personas a nuestro alrededor, en los lugares de estudio, de trabajo, la familia, comienzan a ver ese reflejo de Cristo en nosotros. Y ahí también estamos cumpliendo lo que dice ahí, ¿no? Uno más para Cristo. Porque a veces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, las demás personas lo notan y se refleja eso. Y a veces quieren lo mismo que tenés vos. Yo no sé cómo haces para perdonar. Yo no sé cómo sos paciente. ¿Cómo no te calentaste cuando te hizo esto el jefe? ¿Por qué le haces caso al jefe? Tenés que rebelarte. Vamos, decí conmigo, rebelión. Y ahí los compañeros de trabajo no entienden cómo nosotros vemos distinto las cosas. Bueno, a veces nos quemamos también, ¿no? Amén. A veces, bueno, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo todos los días. ¿Saben que en una iglesia llena del Espíritu Santo también hay armonía? Y acá voy a leer en Hechos 2:1. Si quieren pueden buscar. Ahora sí voy a leer en Reina Valera. Hechos 2:1. Bien, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí dice, estaban todos unánimes
juntos. Saben que la palabra unánimes significa con un mismo sentir, con una misma mente. Subraya la unidad y la armonía que había entre los creyentes en ese lugar, en ese momento. Y fue necesario que estén juntos, unánimes, para que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, hay armonía. No es solo estar juntos, sino que es unánimes y todos en armonía. Incluso, saben que, como decía hoy, Dios reparte dones cuando somos llenos del Espíritu Santo. Incluso cuando estamos en armonía en la iglesia, Dios reparte los dones en la iglesia distintos, como el Espíritu Santo quiere. Y conforme a las necesidades de la iglesia. Entonces, lo que tiene que pasar es que seamos también armoniosos con lo que el Espíritu Santo nos entrega. Amén. A veces podemos tener el don de, no sé, de servicio y otros tipos de dones. Y si yo conozco mi don y conozco el don de la otra persona que está en la iglesia, podemos trabajar juntos. El Espíritu Santo nos enseña también a servir. No solo ser una iglesia unida en armonía, sino que sirviendo en armonía. Amén. Bueno, ya de paso el chivo que dijo Víctor, van a estar estudiando los dones del Espíritu los martes. Así que creo que es algo muy bueno para poder asistir y poder estar reflexionando en eso, porque es muy importante que vos busques el Espíritu Santo y que conozcas qué don Dios te entrega. El don es un regalo, ¿sí? El Espíritu Santo hace ese regalo. Entonces, cuando yo me conozco y conozco al otro, puedo trabajar en armonía. De seguro van a ver que la Biblia menciona varios dones que provienen del Espíritu, pero también deja claro que Dios puede manifestar su poder y gracia de maneras que van más allá de las listas específicas de dones que encontramos en las Escrituras, ¿sí? Los dones del Espíritu son múltiples y diversos y se adaptan, como decía hoy, a las necesidades de la iglesia. Amén. ¿Y quién es iglesia? Nosotros. Cada uno de nosotros somos y hacemos iglesia. Somos parte de un cuerpo. Todo comienza por lo individual y luego pasa a ser una armonía, todos juntos. Qué lindo que Dios pueda ver que la Iglesia Catedral de Fe es una iglesia en armonía. Una iglesia que no se quedó solo en saber, una iglesia que no se quedó solo en conocerlo, sino que lo busca reunión tras reunión y lo conoce reunión tras reunión. Las personas tienen intencionalidad en escuchar su palabra. Amén. Qué lindo que Dios pueda mirarnos, que podamos estar nosotros clamando y adorándolo y buscando conocer más de Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos cada día más del Espíritu Santo? Porque a veces preguntamos, ¿quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Y ahí levanta. Sí, porque yo en el año tal fui lleno. Bien, perfecto. Vamos a bautizarte. Pero no te quedes solo ahí. No me quedo solamente en saber ni en conocer, sino que debemos conocerlo todos los días. Como dije al principio, yo había titulado este mensaje, Sabía de ti, luego te conocí y te conozco cada día más. Te invito a que te puedas poner en pie y invito también a los chicos de la alabanza que pasen. Saben que es muy importante que podamos nosotros como iglesia estar unánimes buscando el Espíritu Santo, como decía ahí en Hechos 2:1. Y qué bueno que podamos en esta mañana tener un tiempo de adoración juntos, de buscar a Dios, de buscar de su presencia, buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y allí donde estás, puedes quedarte en tu lugar, si querés puedes pasar. Saben que el altar está siempre abierto, no importa quién esté predicando, siempre está abierto para quien quiera pasar y tener un momento en el altar también. Pero te invito a que podamos juntos adorar y buscar a Dios. Amén. Y que podamos ser llenos
de su espíritu y que podamos disfrutar de su presencia.